Barra clavada, competició guanyada. És un dels parells que jo crec que poder es passa pitjor caient. 1 minut i mig i estàs a 10 centímetres d'1,20 m. Al mínim fallo de posar un peu una mica tort ja caus. Hola, soy Alberto y os doy la bienvenida a DocuCraft, el espacio para hablar del documental. No en tens prou amb caure una vegada que hi tornes a pujar i tornes a caure una altra vegada. I si no caus, un desequilibri. Hoy vamos a hablar de la serie documental Al millor salt. Al millor salt es una serie documental de la productora E2S Creativa de Manresa para TV3 y el director de orquesta es el guionista y realizador Dani Sala. La serie consta de 3 capítulos donde seguimos a varias gimnastas del Club Egiva del Vallès. Las acompañamos a través de sus retos personales y deportivos durante toda una temporada con el objetivo, para alguna de ellas, de llegar a los Juegos Olímpicos de París. Al millor salt también muestra la lucha de los entrenadores y fundadores del club, Xavi Casimiro y Míriam Font, para demostrar que una deportista puede llegar a la élite sin sacrificar su vida personal. Ho fem de calé, no. La serie llama la atención por descubrir el mundo, para muchos desconocido, de la gimnasia artística, un deporte minoritario, pero no por eso exento de sacrificio, de sueños, de logros y de adversidades. Quin abraç. Porto tot el matí dient el mateix. Muchas entrevistas, mucha música, un ritmo frenético al compás de cada ejercicio, de cada entrenamiento, de cada aparato. Un montaje agresivo, con pulso firme, decidido a introducirnos en un mundo desconocido donde la barra, las paralelas y el suelo pasan a ser vocablos completamente desconocidos a tenernos en vilo durante 45 minutos por capítulo. Tío, es una bestia, tío. Es un animal. Hoy hablaremos con Pepe Rodríguez, alias Pepit, y Alba Rivas, dos de los grandes artífices del montaje de la serie. Pepit se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra en 1999. Como él mismo nos contará en la entrevista, su vocación como montador fue creciendo poco a poco mientras hacía de realizador para varias televisiones y productoras. Fan del Avid Media Composer, ha montado para productoras importantes como MediaPro, Altarrat, Yes Music o DeLeo. Alba Rivas, clase 1989, es una navaja suiza. Hace prácticamente de todo. Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UVic, se ha especializado en la producción y en la postproducción de vídeo y trabaja en la productora E2S donde nace la serie Al millor salt. Alba ha trabajado desde el principio en el proyecto y por eso es una pieza clave en esta entrevista. Nos contará cómo ha sido el proceso desde la preproducción hasta la emisión en onda de esta entretenida serie documental. Ahora sí, sin más dilación, dentro entrevista. Bueno, Pepita, Alba, muchas gracias por estar aquí, Nada, por aceptar la invitación. Sí, encantados de que te hayas fijado en nuestro trabajo. Yo me he preparado un montón de preguntas, pero así, para romper el hielo, ¿me explicáis cómo llegasteis al proyecto? Bueno, yo estuve desde el inicio porque estoy en la productora y bueno, Dani Sala, que es el director, pues bueno, me incorporé con él desde el primer día. Desde el director, Dani Sala, que sale la idea y bueno, él empezó trabajando en ella y creyó mucho en esta idea y luego TV3 la incorporó y bueno, Ahí empezó la todo. hizo posible, básicamente, sí. Yo soy freelance, entonces, bueno, a mí Dani me llamó, yo creo que para el mes de diciembre o así, explicándome el proyecto. Yo entré a montar, que todavía no habían acabado el rodaje, pero el guión del capítulo 1, por ejemplo, el director Dani Sala ya lo tenía muy, muy avanzado. Y entonces, pues eso, yo entré a Sala, creo que fue a primeros de abril, con un calendario de más o menos unas 4 semanas de montaje por capítulo y con el guión ya muy avanzado por parte de Dani, del director.
tú, Alba, que empezaste desde el inicio y digamos, tú, Pepit, cuando entraste a montar la estructura de los capítulos, o sea, no la estructura, perdón, el formato, van a ser 3 capítulos y van a durar esto, estaba ya decidido, estaba Sí, ya pactado. sí, 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 sí. Todo eso ya estaba pactado. Dani tenía el capítulo, tenía muy clara la serie que quería. Es un formato de docuserie bastante clásico, dijéramos, con entrevistas y momentos en live, pero él tenía muy claro el tipo de serie que quería hacer. Lo que evidentemente exploramos luego en montaje fue cómo trasladarlo eso al final en un montaje que tuviera dinamismo. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo trabajo mucho, por ejemplo, es el tema de las músicas, que por lo general en los proyectos no me vienen con ideas de músicas los directores. O pueden tener ideas muy, muy vagas, ¿no? Para mí la música va a determinar muchísimo cómo va a fluir el montaje del capítulo y de la serie en general. Es una cosa que me chocó, es que hay mucho ritmo, también gracias a porque hay mucha música, ¿no? Que le imprime Sí, ese ritmo y esa cadencia de montaje. claro. Toda esta biblioteca de música la teníais preparada ya un poco con una antelación o se os iba No, ocurriendo sobre la marcha? sí, 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 esto es sobre la marcha. O sea, yo prácticamente hasta el día de empezar el montaje no sabía qué librería íbamos a usar y por tanto no pudimos explorar qué tipo de música íbamos a tener. Dani sí que lo tenía más o menos claro el estilo que estaba buscando, pero no habíamos empezado a buscar temas concretos. Y una de las primeras cosas que yo hago, los primeros días de montaje, además de ver todo el material, no todo el material, porque con el tiempo que tenemos es imposible ver todo el material, pero yo una de las cosas que hago es me paso una jornada, 2, buscando música. Cuando yo leo el guión y sé lo que quiere el director y eso, prácticamente lo primero que suelo hacer es empezar a buscar músicas porque para mí son básicas para establecer el montaje, tanto el tono como el ritmo. Entonces, bueno, compartimos una biblioteca, en este caso el proveedor era Conga Music, compartimos una carpeta con Alba y empezamos a dejar ahí música que pensamos que nos podía interesar. La dividía ese tipo por mood, en plan, no, aquí se lesiona, aquí se exulta No, porque se ganan un premio. no, ¿sabes lo que pasa? Que como el tiempo es tan ajustado para montar y los guiones, como ya sabes, en documental están vivos, ¿no? Y van cambiando. Entonces, a pesar de que Dani tenía muy claro lo que quería, pero había cosas que no sabíamos cómo iban a funcionar. Por ejemplo, en los capítulos siempre hay una parte, dijéramos, de historia personal y de entrenamientos y de vivencias personales de las gimnastas y de los entrenadores. Y luego están las competiciones. Los entrenamientos y la vida diaria sí que teníamos más o menos claro cómo podría llegar a funcionar, porque es algo que, quieras que no, ya hemos montado muchas veces. Este tipo de docuserie, ya sabemos por dónde van los tiros, ya sabemos lo que más o menos puede funcionar, lo que no. Pero las competiciones, por ejemplo, para mí era algo nuevo. Yo nunca había montado competiciones dentro de un documental. No sabía cómo había que montarlas. La serie es de gimnasia artística y se divide por aparatos. Pues yo no sabía si había que explicar cada aparato con secuencias muy largas, si teníamos que ir muy rápido. No lo sabía. No sabía cómo se montaba una competición de estas. Entonces, por ejemplo, en músicas de competición, pues elegimos, o yo al menos elegí un montón, porque no sabía hacia dónde iba a ir. Probamos cosas muy deportivas, muy de tráiler, luego cosas muy épicas. Bueno, fuimos investigando sobre cómo hacerlo. Salutacions des del Navarra Arena, on és a punt de començar el Campionat d'Espanya de Gimnàstica Artística. ¿Empezasteis a rodar cuando ellas empiezan a competir? Empezamos a grabar hace un año en la competición de Pamplona y claro, un año de competición en competición, pues creo que al final hemos grabado unas más de 10 teras
es mucho material, pero Dani lo tenía muy claro y creo que conseguimos ordenarlo ah, un poco para que Papit no se perdiera mucho. Tanco els ulls, agafo aire i el deixo anar. Em vaig dient que puc, i començo a córrer. Faig així i dic que sigui el que Déu vulgui. Ya solo viendo las intros de cada capítulo, entre grafismos, música, entrevistas, competición, entrenamiento, me pregunto, ¿la introducción de cada capítulo es algo que salió de forma natural, que trabajabas por separado? ¿O primero trabajabas en el capítulo y luego decías, ostras, me han sobrado estas imágenes chulas que no sé dónde ponerlas, las utilizo para la intro? No, en guión la intro era intro o precareta. La palabra intro. Sí, no había nada. Entonces, como vimos que había tal cantidad de material y el tiempo muy justo, lo que pactamos fue que Alba se encargaba de montar las intros y los finales de los capítulos, independientemente de lo que yo hubiera hecho, porque como estábamos bebiendo del mismo guión y Dani sí que iba revisando más o menos todo lo que íbamos haciendo, Alba iba por libre y yo montaba el resto del capítulo por libre. Mientras ella iba montando las intros, Dani iba revisando que aquello tuviera coherencia con lo que yo estaba montando, pero fueron cosas independientes. El ritmo es mucho más acelerado, hay muchísima vida, que en realidad todo ese ritmo no es el que tiene luego el capítulo. Los capítulos son un poco más lentos. Pero bueno, la idea era, al ser una cosa para televisión, y ser una serie sobre un deporte tan minoritario, el miedo que tenía Dani es que la gente no se enganchara a esta serie, porque realmente hablar de gimnasia deportiva en Cataluña no es algo que la gente siga demasiado. Entonces, él desde el primer momento creyó que la intro debía ser muy espectacular, debía tener mucho ritmo, mucho golpe de efecto, para que pensaras, wow, ojo con lo que me van a explicar. Y de esto se encargó Alba desde el primer día. Todas las intros y todos los finales de capítulo los ha montado ella. Pues enhorabuena, Alba, porque molan mucho las intros y los finales, ¿eh? Además que luego tiene los movimientos con los brazos, manos, tienen puestas también estas gráficas, ¿no? Que imagino que estaban hechas a posteriori en función del montaje que tú les dabas. Sí, también con otro compañero que es el grafista que iba poniendo, bueno, le complicaba un poco la vida porque entre efecto y efecto, pero sí, él iba poniendo todo en su lugar. Y luego lo que he visto es que dentro propio del capítulo hay trocitos muy cortos de entrevista, o sea que en un mismo tema participa mucha gente. Es como que cada uno tendría su bit de respuesta para ese tema concreto, que es lo que hace que le dé también un montón de ritmo, ¿no? ¿Cómo os organizabais con estas entrevistas? ¿Tenías ya los cortes en el guión? Sí. De esto se encargó Dani. Bueno, Dani y Uri Julve, que es redactor guionista de la serie, que también se encargó de hacer muchas de las entrevistas de los capítulos y luego juntamente con Dani participó en el guión, sobre todo buscando los cortes de entrevista, porque a todos los entrevistados les preguntaron, bueno, de hecho se hicieron varias sesiones de entrevistas en diferentes momentos, porque claro, al ser un rodaje de un año van pasando cosas y entrevistas creo que al final se hicieron casi, no sé si tuvo 4 o 5 sesiones de entrevista. Sí, y la mayoría de gimnastas también. Venían marcados los cortes, ¿eh? Luego, evidentemente, en montaje acabamos cambiando muchas cosas, porque esto siempre pasa. Pero sí, partíamos de un guión bastante creíble que nos permitió que el montaje fuera mucho más ágil y sobre todo nos permitió no tener que darle demasiadas vueltas a cómo hacer las cosas. Es lo que te comentaba antes, ¿no? Las cosas en las que sí que teníamos dudas, que eran las competiciones y cosas así, sí que les dedicamos más tiempo a ver cómo lo montábamos. Lo que era propiamente trabajo de entrevista, al final era buscar la idea
y sobre todo ir buscando, en cuanto ya veías que aquello era un poco largo para lo que Dani pensaba que debía ser el ritmo de programa, íbamos cortando. Que como montador a veces a mí me dolía, porque hay cosas que realmente, hostia, yo no las hubiera hecho de esa manera, pero es verdad que Dani lo tenía muy claro y visto el resultado dices, sí, funciona. Pero a veces ese diálogo con el director a veces es complicado, ¿no? Porque tú como montador piensas, bueno, hostia, no todo es el ritmo, no todo es el corte, sino que a veces, hostia, aquí le podemos dar un poquito más de pausa, no sé qué. Bueno, siempre está ese diálogo, ¿no? Con el director. Ahora que hablas del ritmo y de que como montador tenías otro punto de vista, quizá un poco más pausado, es algo que se percibe durante los 2 primeros capítulos, pero en el último capítulo, cuando se lesiona Laia, me dio la sensación de que se corría mucho. Me hubiese gustado como yo, porque a mí me gusta así, igual otros espectadores piensan distinto, pero me hubiese gustado sufrir, entre comillas, acompañarla durante este dolor, ¿no? Pero bueno, imagino que son exigencias del formato. Exacto, es que al final, bueno, es lo que tiene la tele, o sea, tienes una exigencia de tiempo máximo y mínimo también. Yo lo que creo que nos ha pasado es que realmente podíamos haber hecho una serie de 5 capítulos hablando exactamente de los mismos temas, pero yo creo que hay momentos que podíamos haberle dado un poco más de vida a determinados temas y yo creo que la serie no se habría resentido. Lo que pasa que bueno, el formato mandaba, eran 3 capítulos de 45 minutos. Ya en el último ya nos hemos pasado de metraje, pero bueno, esta serie la han estrenado en la plataforma en 3Cat y el metraje no es tan estricto como en emisión al aire, pero ahora el día 6 de agosto la emiten en TV3 en aire. Entonces nos han hecho todavía cortar un poco más los capítulos. Ostras. Y Alba ha tenido que cortar 20 minutos de la serie. 20 minutos en total En de total, las 3. sí. Este diálogo siempre está y no siempre estás de acuerdo al 100% con el director, pero bueno, nuestro trabajo también es, vale, tu idea es esta, llegaremos a un acuerdo. De hecho, muchas veces incluso él duda de sí mismo pensando, hostia, si el montador me está proponiendo esto, será por algo, ¿no? Es un placer trabajar con él porque realmente escucha y acepta las propuestas. Lo que pasa que hay veces que, pues eso, por exigencias de tiempo y de formato, hay cosas que no pueden ser, entonces hay que tomar determinaciones y como en el caso de la lesión de Laia, tienes que pensar, bueno, hay que seguir. Nos habría gustado seguramente alargar un poco más esto, pero es que tenemos que acabar Pues es una pena porque yo me hubiese visto otros 3 tranquilamente. Sí. Pero bueno, al final creo que dentro de la economía de los 3 episodios y dentro de la duración de los 3 episodios, creo que está muy equilibrado, ¿no? Digamos que hay una trama principal durante el episodio que es la competición y luego nos vamos saliendo un poco para explicar un poco del personaje, para explicar un poco del entrenador, detalles de las vidas, detalles de las lesiones, pero lo que me ha dado la sensación es que sobre todo los entrenadores y Lorena y Laia son personajes muy fuertes de los cuales se podía haber explicado seguro, dedicarles otro capítulo, segurísimo. Sí, seguro. Además, claro, la serie cuando Dani me la explica, él no habla tanto de las competiciones o de la trayectoria que van a seguir las atletas en las competiciones, sino que el punto de partida es la manera que tiene este club de la manera que tiene de trabajar este club, ¿no? Porque es un club en el que las atletas, que son atletas de élite, no van a centros de alto rendimiento, sino que viven en sus casas, al contrario que otros clubs que sí que llevan a las atletas a Madrid, viven allí. Entonces, el punto de partida es ese, ¿no? Enseñar que el mundo del deporte de élite tiene otro recorrido que también funciona, ¿no? Lo que pasa es que claro,
se encuentra con que tiene una gimnasta o dos gimnastas, pero sobre todo en el caso de Laia, que tiene posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, claro, esto realmente te sirve para hacer avanzar la historia. Es decir, si tienes un objetivo claro, pues vamos a explicar ese objetivo, ¿no? Y al final lo que se convierte, lo que va a llevar la narración de los 3 capítulos es, vamos a ver si Laia consigue llegar a los Juegos Olímpicos. Tal como funciona este club y por la manera de pensar que tienen, en realidad, que llegue o no llegue a los Juegos Olímpicos, al final no es tan importante. Sí que tiene importancia, porque para ella personalmente le habría gustado ir a los Juegos, porque los entrenadores la ayudan y la animan para que llegue, pero en nuestra historia al final no era tan importante. De hecho, cuando él me empieza a explicar que Laia tiene posibilidad de ir a los Juegos y acaba pasando que no, claro, yo pienso, hostia, Dani, ¿y ahora qué hacemos con la serie? Y él me decía, no pasa nada, es decir, la historia va a funcionar igual, llegue o no llegue a los Juegos Olímpicos, porque en realidad nos da un poco igual, porque en realidad estamos explicando otra cosa. El viaje hacia los Juegos Olímpicos es lo que nos va a hacer avanzar la narración, pero estamos explicando historias de sus historias. Es como aquello del MacGuffin clásico, ¿no? De las pelis de Hitchcock. Si llegabas a descubrirlo o no, al final no era tan importante. Y aquí un poco es lo mismo, ¿no? Si Laia llega o no llega a los Juegos Olímpicos, no te desmonta la historia. Nos da igual, el camino ya lo hemos hecho. Y entonces yo creo que lo bonito de la serie era eso, que no estaba supeditado a esa actualidad y a ese hecho concreto que te podía llegar a desmontar todo. No, daba igual en realidad. ¿El material lo teníais en plan carpeta, aquí barras, aquí paralelas, aquí suelo? ¿Cómo lo estructurasteis esto para ser más rápidos montando? Lo teníamos por competición y dentro de la competición sí que teníamos una secuencia donde estaba pues por aparatos, ¿no? Pero bueno, no había no había una secuencia de salto o de paralelas. No, era competición a competición. Sí, o sea, las carpetas estaba todo organizado por fechas. Lo que sí que hicimos al principio fue hacer timelines con cada día de competición y después teníamos timelines con secuencias concretas, ¿no? Yo qué sé. Lore y Carla pasean por la montaña, ¿no? Pues aquello era una timeline con todo el material y con marcadores, ¿no? A veces Uri también se dedicaba a poner marcadores o, por ejemplo, si yo sabía que tenía que montar al cabo de 2 días determinada secuencia, le decía a Uri, mírate tal día porque voy a necesitar esto y esto y esto. Entonces, él también se encargaba de ir marcando los momentos que sabíamos que íbamos a necesitar por guión. Que sobre todo estaba organizado por días y por momentos clave, dijéramos. Estaba todo transcrito también, porque los personajes en las competiciones iban microfonados, entonces nos interesaban a veces también las conversaciones que tuvieran en la competición. Eso creíamos que era muy importante. Entonces, muchas veces lo que hacíamos directamente es ir a buscar las transcripciones para buscar momentos concretos de casi dice esto, casi le dice lo otro. La ventaja es que Dani y Yuri, sobre todo Dani, que fue a todos los rodajes, lo tenía todo bastante en la cabeza. Aquest gir és molt complicat, una petita desviació fa que els jutges no el compten. I així l'última diagonal. Fantàstica recepció, molt bé Lorena Medina. ¿La voz que narra la competición es algo que incluisteis porque pensabas que no se iba a entender? Eso sí que se decidió aquí en montaje, porque Dani tenía... Es una cosa que él no acababa de tener del todo clara, si realmente iba a funcionar una voz en off, si iba a ser necesaria. Yo le sugerí que sí, que era necesario porque la gimnasia es un deporte que es muy minoritario. Entonces, yo creo que a veces necesitábamos la ayuda de alguien que nos dijera qué es lo que estaba pasando.
claro, la gente que ha estado rodando esto durante un año, Alba, Dani, Uri, todos ya saben lo que está pasando ahí, si ha caído bien, si no ha caído bien, pero yo como espectador externo que no sé nada de gimnasia, yo le decía, Dani, tú lo tienes muy claro, pero yo aquí no sé qué está pasando, no lo entiendo. Y a mí tener una voz en off que de vez en cuando me ayude a entender qué está pasando, creo que va a ayudar al espectador. Si hubiera sido una serie sobre fútbol, seguramente no habría sido necesario, porque más o menos todo el mundo, el fútbol ya sabe por dónde van los tiros, pero la gimnasia, yo creo que era necesario tener a alguien que nos apoyara. Sí, sí. De hecho, incluso se había pensado también en apoyarlo con grafismo a veces. Lo que pasa que también aquí en montaje vimos que igual ya empezaba a ser demasiada información. Tampoco queríamos emborrachar al espectador con millones de datos que al final se van a pasar. Entonces, lo que creímos es que sí que había que dar una serie de consignas mínimas para que el espectador entendiese qué estaba pasando, pero la idea no era que el espectador acabara sabiendo cómo funciona, cómo se ponen las notas en una competición. ¿Vosotros creéis que es más difícil montar documentales que ficción? ¿Te da más libertad creativa montar el documental? Yo creo que en una parte sí. Lo que yo siempre he pensado es que el documental, al menos te hablo por mí, lo que me ha dado es, sobre todo, aprender a encontrar recursos, 1000 recursos para intentar explicar lo que el director quiere explicar, ¿no? Porque lo que pasa con el documental muchas veces es que el material que te ha llegado, o porque no se ha podido rodar bien, o por problemas de presupuesto, o por problemas de calendario, por lo que sea. Normalmente con el material del documental, y sobre todo en España, con el documental televisivo, que hay poco presupuesto y a veces el material que te llega es muy justo. Pero el director tiene muy claro lo que quiere explicar. Él quiere explicar lo que sea de la mejor manera posible. Y entonces yo creo que montar documental lo que te da es un callo, ¿no? Una manera de darle muchas vueltas a las cosas para explicarlo de la mejor manera posible y no siempre con el mejor material posible, ¿no? El documental, el material a veces es muy loco y tienes que juntar materiales de diferentes días, diferentes meses, diferentes cámaras, diferentes a veces operadores de cámara, porque eso también pasa, que no tienen la misma mirada y, hostia, tú como montador tienes que darle coherencia a todo eso. Y yo creo que en ese sentido, no sé si es más difícil que la ficción, pero sí que te da te obliga a buscar una serie de recursos que de otra manera seguramente no estarías obligado a buscar. O los buscarías de otra manera, dijéramos. Bueno, yo mis preguntas de la serie ya las he acabado, tampoco quiero robaros muchísimo tiempo y quiero que la gente que luego escuche esto vaya, si no la ha visto, vaya a ver la serie. Pero tengo una última pregunta y es que me expliquéis cómo habéis llegado a esto del montaje. Mira, yo estudié comunicación audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona y terminé en el año 99. Yo entré en comunicación audiovisual sin saber muy bien a lo que iba. Yo leí el temario y vi que me gustaba, había cine, había televisión y pensé, wow, estupendo, pero no sabía muy bien a lo que iba. No se enseñaba montaje. Yo hice montaje, creo que un trimestre en tercero o en cuarto de carrera, y luego me tocó montar el trabajo de fin de carrera, pero no estudiábamos montaje específicamente. Y yo salí de la carrera prácticamente sin saber a qué se dedicaba un montador. Yo no lo sabía. Entonces empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en una televisión local, una televisión de aquí de Viladecans, un pueblo pequeñito al lado de Barcelona. Y me tocó ser realizador de las emisiones en directo y montador de algunos programas. Y ahí fue cuando por primera vez me senté delante de un ordenador y me puse a montar. Y ahí dije, wow, esto me gusta. Yo tenía muy claro que quería ser realizador de plató,
y de documental. Eran los dos ámbitos que me gustaban. Y en una televisión local aprendí que el montaje era el alma. Para mí era el alma del audiovisual. Ya luego empecé a tener ya trabajos un poco más grandes, empecé a trabajar en MediaPro, que entré como realizador y acabé siendo montador en MediaPro. Porque realmente donde yo estaba a gusto era en la sala de montaje. A mí salir a grabar y eso, sí, me gustaba. Pero cuando yo me sentía realmente a gusto era cuando me sentaba ahí en la sala y empezaba a organizar el material y a construir la historia. Y fue así, fue casualidad, prácticamente casualidad. Bueno, yo siempre he hecho un poco de todo, desde grabación y edición, montaje y esto, pero la verdad es que, y aún sigo haciendo un poco de todo también, pero la verdad es que el montaje lo disfruto mucho y me encanta y yo creo que cada vez más porque, bueno, tener la oportunidad de sentarte y ver todo el material y ponerlo allí y cocinarlo, ¿no? De alguna forma, pues es muy bonito y la verdad es que lo disfruto mucho. Yo entré a trabajar con E2S, con la productora donde trabaja Alba, creo que fue no sé, finales de 2020, 2021. Alba es muy joven, como puedes ver. En los 3 años que han pasado, desde los primeros montajes que me enviaba Alba en los primeros programas que empezamos a trabajar, ahora el cambio ha sido espectacular. Espectacular. Quiero decir que se nota que cuando se sienta a montar está disfrutando lo que está haciendo. Y, hostia, realmente es un placer ver cómo te encuentras con alguien que es joven y que está empezando a montar y que al cabo de 2-3 años dices, monta tú esto, porque es que lo puedes montar. Y efectivamente así ha sido. Es que es una pasada ver cómo en 2-3 años has sido capaz de montar trozos que tú mismo, Alberto, estás diciendo, wow, es que las intros están muy bien hechas. Es que están muy bien hechas. Bueno, es que yo tengo un maestro muy bueno que es Pepit. Sí. Es verdad. Bueno, veo que habéis creado un súper equipo y esto creo que de alguna manera, junto con el director y la gente que os ha echado una mano, tanto en la grabación como seguramente en producción y todo eso, habéis creado un equipo muy guay, muy, muy bueno y que se ve en el resultado. Gracias a los dos por vuestro tiempo. A ti. Gracias por vuestro curro en el Millosart. Espero que tenga mucho éxito esta serie, que la vea mucha gente. Y nada, a seguir montando. Seguir currando. Sí. De eso se trata. Y sobre todo gracias a ti porque normalmente los montadores estamos siempre muy escondidos y no mucha gente se acuerda de nosotros. Así que, bueno, es un placer que... Bueno, de vez en cuando podamos hablar de nuestro trabajo. Claro, claro. Vosotros hacer más series que yo os entrevisto otra vez. Qué bueno. Muchas gracias, de verdad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Agradezco una vez más a Pepit y Alba que nos hayan contado el trabajo que se esconde en la sala de montaje para llevar a la pantalla una serie como Al millor salt. Espero que os haya gustado y hayáis descubierto cosas nuevas. Nos vemos en el próximo episodio.